Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Eduardo Moreno Paquentín, de la Ciudad de México. Nos vemos bien, Dani. Estimados colegas y amigos, el día de hoy, 1 de julio del 2020, celebramos el lanzamiento de nuestra plataforma de educación de Surgery Hub. Les agradezco a todos que se hayan conectado y que así formen parte ya de este ambicioso proyecto. Esta tarde es una tarde muy importante, ya que representa la culminación de muchos meses de trabajo, primero que nada con mi socio y gran amigo, el licenciado Camilo Avedró. También es de gran importancia de forma personal, porque me hace sentir enormemente bendecido de contar con tantos amigos, ya sean panelistas expertos de prestigio mundial, como de todos ustedes asistentes que nos honran con su visita a este webinar, así como todo el equipo de trabajo que ha hecho posible consolidar The Surgery Hub y a quienes desgraciadamente no voy a nombrar personalmente, pero les doy todo el agradecimiento desde el fondo de mi corazón. En América Latina tenemos la fortuna de contar con cirujanos académicos e instituciones de gran prestigio dentro y fuera de las fronteras. Sería muy deseable que las oportunidades de formación de excelencia fueran homogéneas y equitativas. Sin embargo, en este mundo pleno de contrastes, nos enfrentamos a la problemática de que muchos de nuestros colegas, por diversos motivos, no han disfrutado de las mejores oportunidades para poder continuar su preparación en cirugía compleja y altamente tecnificada. El impacto de esta problemática, desgraciadamente, recae sobre los resultados quirúrgicos de los pacientes en nuestros países. Es así que The Surgery Hub ha sido creado con la motivación de volver accesible el conocimiento y la práctica de las destrezas necesarias a todos los residentes o aquellos especialistas ya formados como cirujanos que desean consolidarse como cirujanos competentes. Esto quiere decir que tienen el conocimiento y las destrezas para poder tratar en forma adecuada a sus pacientes. El valor agregado de este proyecto radica en trabajar todas las cualidades y habilidades para optimizar el rendimiento quirúrgico y así beneficiar con los resultados mejores a nuestros pacientes. La única manera de mejorar los resultados de nuestras intervenciones quirúrgicas es estandarizando los procedimientos, y esto siempre fundamentado en la mejor evidencia. Hemos con mucho cariño preparado este webinar de lanzamiento con una facultad de lujo, como han podido ustedes ver en nuestra propaganda, y me da un enorme gusto proceder a presentar a nuestros panelistas. Dado que el currículum de cada uno es muy extenso, voy a tratar de resumirlo en breves palabras para no quitarnos mayor tiempo. En primer término, tenemos al doctor Horacio Asbun, que debo decir sencillamente que es el actual presidente de la Asociación de Cirujanos Laparoscopistas y Endoscópicos de los Estados Unidos de América. Bienvenido, Horacio. Gracias, Eduardo. En segundo término, y por la diferencia de horarios, vamos a tener solamente grabado al doctor Julio Mayol, otro gran amigo, que es el director médico del Hospital Clínico de San Carlos en Madrid y es el secretario general del British Journal of Surgery. En tercer término, tenemos al doctor Diego Camacho. El doctor Camacho, además de ser mi amigo de hace muchos años y uno de los gestores de este proyecto, ya que llevamos mucho tiempo dedicados a la enseñanza de la cirugía segura, es el director de la unidad de cirugía de mínima invasión avanzada en el Hospital Montefiore en Nueva York. El doctor Gustavo Carvalho, también amigo de muchos años, un profesor dedicadísimo a la cirugía institucional, experto y promotor de la mini laparoscopía en todo el mundo, que nos acompaña desde Recife, en Brasil, y actualmente con algunos problemas con su cámara personal, pero me da mucho gusto que nos acompañe el general
el doctor Héctor Noyola Villalobos, subdirector del Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en el lanzamiento de esta plataforma. Me siento honrado y orgulloso de tenerlos con nosotros y espero sea esto de mucha utilidad para todos ustedes asistentes que además están conociendo en el fondo a la hija del doctor Carvalho, mi querida tocaya Duda, a quien mando saludos desde México. Vamos a empezar así pues con la plática del doctor Horacio Asbun, a quien en este momento estoy volviendo presentador. Horacio, ¿está lista tu presentación allá? Sí, está toda lista. Ok, show my screen. Well, I have to see which one. Un momentito, voy a traerla acá. ¿Ves mi presentación o no? La vemos, si le das para que se amplíe totalmente la pantalla, Horacio. Ok, un momentito. Puedes irte arriba y en el botón verde ampliar la pantalla. Y ahora dale de presentación. No, sí, pero no la veo ahora. Es interesante, yo no la veo. Tú no la ves. Debe estar atrás de todas estas. Un minutito, ahora va a ser. Ahí creo que estoy, perfecto. Ahora abajo, para que le pongas en presentación como en cualquier... Sí, ahí está, ahí está. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Después de ese pequeño retraso, quiero agradecer al doctor Moreno y saludar a todos los copanelistas. Me siento muy honrado de estar en esto y de poder dar esta charla a la mayoría de la gente de México y los otros que están presentes. Mi labor hoy día es dar una especie de introducción acerca de los otros temas que el resto del grupo. No voy a hacer cosas específicas porque entonces tomaría parte de sus temas, pero sí voy a hablar un poco de un trabajo que hemos hecho recientemente. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para regresar a hacer cirugía electiva? Comencemos primero viendo hasta ayer, estos son los nuevos casos. Ya ven que hay toda una curva que ha seguido subiendo y subiendo y subiendo en todo el mundo. Ven que el coronavirus hay más de 10 millones, esto lo podemos ver cualquiera de nosotros, y son recuperados 5 millones y hay muertos más de 500,000. Esto no hay que bromearlo. Ahí vemos que desde enero a marzo hubo un vacío en el resto del mundo y la mayoría de gente era en Asia, en China, pero después de marzo hacia adelante ha seguido subiendo. Después se estableció un poco, se paralizó un poco porque Europa mejoró, y después subió nuevamente porque Estados Unidos comenzó y esto sigue subiendo porque ahora Latinoamérica está en un problema. Las muertes subieron mucho al principio y ya ven que después bajaron un poco y voy a hablar de eso por qué, y se han mantenido estables. Así que en muchas partes de Estados Unidos piensan que estamos pasados lo peor, pero no es así el caso. Vemos, por ejemplo, los casos activos mundialmente siguen subiendo y la curva es bastante empinada. Los casos que se han curado, por suerte, suben, pero las muertes también siguen subiendo, aunque han comenzado ya la velocidad de la subida en esta parte que era de abril a mayo, ha comenzado a disminuir un poco en junio, pero igual sigue siendo bastante fuerte. Ya ven que en el último mes subió de casi 100,000, desde el 20 de mayo hasta el 20 de junio ha subido casi 100,000 muertes, lo que es muy significativo. Ahora, si vemos para acá, algo interesante ha pasado. Estos son los casos actuales hasta ayer, el 5 de junio 30, perdón. Estos son los casos de junio 30 y ya vemos que han habido una gran cantidad de casos, como hemos visto, pero quiero ver el contraste, quiero que vean el contraste en cuanto a los muertos y los casos grandes. De 3 millones y habían muertos 5,787 en un día, y ahora a pesar de hacer 16, de haber 10 millones, acá el 30 de junio hay 4,622.
Esto era en junio, o sea, en mayo voy para atrás, en mayo habían, el 5 de mayo, habían solo 3 millones y los muertos eran muchos mayores al día. Los muertos, a pesar de que hay más casos, ahora van bajando. Y esto es probablemente porque las muertes, que son solo 4,000 acá, son el número de gente que está siendo infectada y hospitalizada son de una edad mucho menor a la que pasaba en mayo. Y ahí vemos, sin embargo, que todavía en varios países como Estados Unidos, 2,500, 2,300 muertos al día, esto fue el lunes. Los casos siguen siendo bastante grandes y vemos que los países han ido cambiando y comienzan a subir Brasil, que vemos acá de Sudamérica, Perú, que está de Sudamérica, Ecuador, que está de Sudamérica, que antes no se veían acá, era principalmente Estados Unidos, España e Italia. China ha bajado bastante, lo que significa que esto va avanzando en distintos países a distintos ritmos. Vemos, por ejemplo, acá que las cantidades en Estados Unidos, a pesar de que las muertes han bajado ahora el 30 de junio, en mayo eran más de 2,000, los casos siguen siendo bastante altos. Los casos son 2,700,000, 32,000 casos al día, y en mayo habían solamente 24,000 casos al día, pero habían 2,000 muertos. Nuevamente, la proporción en Estados Unidos de casos es mayor que la que había en mayo, pero los muertos son menores. Aquí vemos la población de los casos nuevos del lunes fueron mayores en Estados Unidos y obviamente en Brasil, pero los muertos son bastante menores. ¿Por qué es eso? Porque lo que hemos visto ahora son gente joven. Este fin de semana en mi hospital se hospitalizaron 40 pacientes solo el fin de semana, pero la gran mayoría son entre 30 y 40 años. Y ellos se quedan en el hospital alrededor de una semana y después se van a la casa. Mientras que antes los pacientes se quedaban, la edad era mayor de 60 años y se quedaban 2 a 3 semanas, muchos de ellos intubados. Así que los demographics han cambiado bastante. ¿Cuándo deberíamos regresar a quirófano? La clasificación que se hizo en el Coronavirus Global Surgical Collaborative, que es un grupo que comenzamos hace a principio de marzo, lo hemos hecho en 3 fases, muy simple, muy general, pero por lo menos para que hablemos cuándo comenzar. La fase 1 es cuando todavía hay transmisión grande entre humano a humano. En la fase 2 hay todavía esta transmisión, pero además de eso, los healthcare resources, los hospitales están llenos y overwhelmed. Y la fase 3, hay todavía contagios, pero ya ha pasado el peak de los niveles y debería seguir bajando poco a poco. Sin embargo, esta fase 3, cuando la creamos nosotros en abril, era muy buena teóricamente, pero ahora bajó, por ejemplo, en Florida, pero de nuevo está para arriba antes de haber quedado en una base estable. Así que todas estas cosas son distintas. Pero ¿cuándo deberíamos regresar al quirófano? Obviamente, cuando se esté la fase 3 bien establecida, cuando haya un descenso de números, cuando haya suficiente personal en los hospitales para atender a cirugía electiva y que no los estén mandando a la línea de principio, la línea de fuego, porque no tienen suficientes recursos de personal, y cuando hay suficientes recursos para cirugía electiva que no limiten los recursos para pacientes con COVID. Así que es un balance de que tiene que ser en cada hospital, en cada institución, en cada área. No se puede dar una regla general para todos. Los hospitales tienen que tener suficientes camas de cuidados intensivos y de hospitalización de pacientes para COVID positivos. Sin embargo, el viernes nos mandaron a nosotros un memorándum que estábamos todavía con capacidad alrededor de 80% ocupado, pero estábamos con capacidad. Hoy día se nos dijeron que estaban a más de 95% ocupados. O sea, estas cosas pueden cambiar de un momento a otro.
El viernes decían que todo el sur de Florida tenía todavía bastante capacidad en todos los hospitales. Hoy día, el martes, hoy día, están diciendo que tal vez hablan el Convention Center de Miami Beach, tal vez lo habiliten para poder hospitalizar a pacientes. Las cosas cambian realmente rápido. Y esto también está envuelto con todo lo de las políticas institucionales establecidas que tenemos que incorporar en cuanto a cuidados de reintroducción de casos y prevención. Sin embargo, cuando hablamos de políticas institucionales, tenemos que ver lo que ya se ha hecho. Y, por ejemplo, una de las cosas que SAGES y EAES hicieron es hablar de closing the back door. ¿A qué se llama closing the back door? Que muchos pacientes entraban, se les hacía el screening, parecía que no tenían nada y, sin embargo, 2 o 3 días después de la cirugía comenzaban a desarrollar síntomas que nadie pensaba eran COVID y comenzaban a contagiar a la gente alrededor. Entonces, con esto se creó un Standard Operating Procedures, un documento en que se habla de que todos los pacientes deberían cada vez notificar a Infectious Disease, etcétera, y todo esto, pero cada día en los pisos de cirugía, parte del tratamiento debería ser que una enfermera o el residente llene este formulario para ver cuándo hace cada paciente y todo, si es que hay síntomas que han comenzado y todo, y si no, se pone no hay nada, no hay nada, no hay nada, pero el mandar a que cada uno llene este formulario mantiene pendientemente a toda la gente, personal médico y quirúrgico, de que estas cosas pueden pasar. Y a pesar de que es extra trabajo, eso ayuda porque les aseguro, y esto nos ha pasado a nosotros, una vez que uno comienza a volver a hacer la cirugía electiva, te olvidas de que pueden haber pacientes de COVID y comienzas en el ritmo normal y hasta que uno no va a llenar este formulario, no se da cuenta de que pacientes pueden ser el fuente de contagio. En Brasil, un primo hermano mío que tuvo cirugía de espalda, se contagió de COVID y terminó muriéndose, porque 18 personas en su piso quirúrgico que no eran de COVID y que no era un piso COVID, se contagiaron de COVID. ¿Por qué? Porque había un paciente que no se sabía. Las políticas institucionales, uno tiene que proteger al paciente y no solo al paciente, sino también al staff. Hay que detectar oportuna y probar y hacer las pruebas a los pacientes, como dije, y desarrollar unas políticas para visitantes y para la priorización de casos. Entonces, ¿cómo priorizamos los casos? Hay que hacer una estructura de registro. Se tiene que crear un comité de revisión institucional de multiespecialidad para ver cuáles casos comienzan a entrar. Primero, los casos en que el hecho de que se haya retrasado la cirugía haya sido un problema. Al mismo tiempo, hay que preservar la fuerza de trabajo, las necesidades institucionales y qué casos van a operar con recursos de la hospitalizaciones. Por ejemplo, si un caso, un laparoscopic Whipple, va a ser muy largo y va a necesitar mucho de PPE, bueno, tal vez ese caso, si no es para cáncer, tienen que esperar un poco. Y también ver qué casos son de exposición para los pacientes y el staff. Por ejemplo, si hay un caso electivo de la vía aérea superior, en que va a crear un montón de aerosolización, tal vez esos casos hay que esperar más adelante y no hacer los primeros de la vuelta de electiva. Esto se ha creado muchas sociedades y ahora voy a ir muy rápido. AHPV y SAGES recomendaron cómo comenzar en pacientes con cáncer de HPV, cómo comenzar en pacientes, SAGES hizo cómo comenzar en pacientes de cirugía colorectal. Todo esto está disponible a fingertip. En cualquiera de ustedes, me refiero, pueden buscarlo en el internet. Hay otros del Royal College of Surgeons, que es el short term, etcétera. Esto no es para mí para revisar, pero si ustedes entran a las páginas del Royal College of Surgeons, esto está ahí. También hay del American College of Surgeons y todos somos expertos ahora. Todos hablamos de esto y ni siquiera sabemos bien. Esto es, por ejemplo, de una clínica en Chile. No, perdón, esto es de la cirugía de la española, de la Sociedad de Cirugía Española, que también tiene esto. Y todos estos son cosas muy buenas. Y aquí ven en una clínica en Chile cómo se han hecho formularios y cartas de flujo de cómo los pacientes se pueden hacer, etcétera, etcétera. Pero todos hay un comité de priorización que se ha creado solo para esto
Y aquí ven de nuevo algunos ejemplos de cirugías de prioridad. Esto es gracias al profesor Claudio Navarrete, que me ha dado de la clínica en Santiago, Chile, etcétera. Pero todo esto está basado en experiencia de expertos que realmente tienen una experiencia limitada previa, y eso me incluyo a mí mismo, porque hay una falta de evidencia científica y hay una multiplicidad de fuentes con sí razonable input que nos dan, pero que también tienen diferencias significativas. Entonces, para tratar de ver qué hacíamos con esto, el CVA-GSC, que es el Coronavirus Global Surgical Collaborative, que creamos, como les dije, en marzo, dijimos, bueno, crearemos algo que sea basado también en expertos, pero que la metodología sea diferente, que seamos una manera más válida y rigurosa de lograr consenso, no simplemente reunirnos en un Zoom y que unos o los que más hablen influencian a otros. Y para esto hicimos un steering committee, creamos que todos los participantes se dividan en grupos sin saber quién está en qué grupos para que no hayan amiguitos influenciando a otros. El comité ejecutivo recibió los votings sin poder votar. Yo, que era parte del comité ejecutivo de 3, no podíamos votar, y todas las respuestas se eran tabuladas por el comité ejecutivo y al mismo tiempo eran hechas de manera incógnita, y decidimos poner que si las respuestas en un Delphi de un formulario decían 80% de acuerdo a todo este ejecutivo, a todos los expertos, que ya les diré quién eran, se aceptaban como válidas, si no, se decían que no eran válidas. Y con esto creamos un grupo de líderes quirúrgicos expertos, de asociaciones quirúrgicas y líderes institucionales de todo el mundo, que incluyan anestesiólogos, cirujanos, intensivistas, representantes de los pacientes, pacientes mismos y creadores de políticas a nivel nacional de 3 países, Suiza, Italia y España, que participaron en esto. Así que fue un grupo bastante bueno y múltiple, y los dividimos en varios grupos, uno hablando de cuál es la terminología, cuál ha sido el impacto, que es el importante, el COVID, que es el timing, que es lo que estoy hablando ahora, y después provisión de servicio, pacientes, seguridad de pacientes, cómo hacemos el backlog de casos, cómo mantenemos esto de una manera a más largo tiempo, educación, investigación, etcétera. Pero me voy a concentrar, y esto lo hemos mandado para publicación, pero me voy a concentrar en el grupo 3, que es cuándo es apropiado, cuál es el tiempo apropiado para reestablecer la práctica de cirugía electiva. Y habían 2 preguntas. Uno, exactamente eso, ¿cuál es el tiempo apropiado para restablecer los servicios en relación a las fases del COVID-19? Y estos son los voting. Hubieron 3 rounds of voting, una por Delphi por cuestionarios y una por virtual por Zoom. Y la mayoría se aprobó en las primeras, pero esta, que es muy simple, no se aprobó en la primera ni en la segunda, y solo se aprobó en la tercera, solo hasta que terminemos. Es así de complicado. Y pensamos que los procedimientos que son médicamente urgentes pueden proceder en la fase 2 si es que había suficiente equipo hospitalario de protección, y casos que son semielectivos podrían comenzar en la fase 3. Pero los pacientes que se han retrasado por mucho tiempo y que fueron clasificados como semielectivos se deberían priorizar y tal vez considerar en la fase 2. O sea, esto parece algo tan simple y de sentido común, pero tomó 50 expertos y muchas votaciones para poder decirlo. Y esto es basado en lo que cada uno de esta gente ha hecho su experiencia. La segunda pregunta, y ya con esto voy terminando, es cuándo uno determina que los hospitales están listos para reestar. Esto no es el tiempo, sino cuándo los hospitales están listos para recomenzar la cirugía electiva. Y los hospitales están listos cuando hay suficientemente personal de apoyo y suficientemente de equipo de protección y suficientemente availability, o sea, suficientemente espacio en quirófano y en ICU para comenzar.
Eso parece simple, pero llegamos a esto nosotros hace 2 o 3 semanas y comenzamos. Y el lunes volvimos a tirarnos para atrás, porque se comenzó a llenar todo esto que antes estaba así. Sin embargo, sí hemos aprendido que los procedimientos de cirugía ambulatoria en centros separados de cirugía ambulatoria pueden continuar a pesar de estar en cualquier fase, siempre y cuando se considere que haga un proceso muy riguroso de hacer testing del staff, testing de los pacientes y que haya suficiente equipo de PPE para que no impacte la seguridad de los pacientes o de los hospitales. Y esto sí fue nuevo y todavía esto estamos abiertos actualmente. En resumen, no hay evidencia científica acerca de cuándo exactamente es el mejor momento para reiniciar la práctica de cirugía electiva. Estamos aprendiendo conforme que observamos los hechos desarrollándose y en diferentes áreas del mundo han evolucionado en forma distinta. Incluso en Nueva York ha evolucionado totalmente distinto de lo que está pasando en este momento en Florida. Y cuando escuchemos a Diego Camacho dar su charla, eso es la experiencia en Nueva York. Lastimosamente, no podemos decir que esa es la experiencia que nosotros estamos viviendo, porque está cambiando. Y sí, las cosas generales nos ayudan, pero cada lugar está evolucionando de acuerdo a cómo les está pasando en cada lugar. Y eso es lo que hemos aprendido, que no hay lugar para comportarse sin los máximos cuidados. Tenemos todos que tener un cuidado y si no, vengan a ver lo que ha pasado en Florida. Se abrió en el Memorial Day, que es un día de feriado, y las playas se llenaron, la gente en los bares, y esto fue uno de los últimos fines de semana de abril, o sea, de mayo, y ahora estamos de nuevo con este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Excelente tema, controversial definitivamente, y lo es tanto, y en lo que montamos la plática del doctor Julio Mayol, quiero aprovechar para pedirles su opinión acerca de este tema a los demás panelistas. Diego, no sé si quieres comentar en Nueva York cómo es tu experiencia y cómo se compara con lo que Horacio nos acaba de presentar. Muchas gracias primero por tenerme en este webinar. Es un gusto y un honor estar en tu primer webinar, Eduardo. Y te deseo lo mejor en el futuro. Para tu respuesta, yo tengo un par de slides que voy a presentar en mi presentación donde yo platico sobre la experiencia que tuvimos en Nueva York, el manejo que tuvimos inicialmente, que supongo que se está realizando, la curva, la ola que nosotros la llamamos en Nueva York, se está viendo en otros estados como en la Florida. Nosotros ya lo vivimos, hemos logrado bajar la curva, pero sí tuvimos que tomar medidas muy estrictas en relación a la cirugía electiva y cómo hemos tratado a nuestros pacientes. Yo creo que viendo cómo cada hospital, Nueva York, yo creo que estamos siguiendo una guía, pero cada hospital está haciendo su propia guía, como dijo Horacio. Esto no es de que un tamaño le quepa a todos. Yo creo que aquí tenemos que ver cómo cada hospital se va a organizar y hacer su programación para la cirugía electiva. Nosotros tuvimos un poco más de retraso que otros hospitales, ya que nosotros tuvimos muchísimo más pacientes que muchos hospitales en el área de Nueva York. Mas, sin embargo, comparando mi hospital con Mount Sinai, que teníamos más o menos el mismo número de pacientes, ellos lograron abrir un poco antes su cirugía electiva. Entonces yo creo que va dependiendo en lo particular y Horacio creo que ha platicado con mi jefe, el doctor Scott Melvin, cómo nosotros hemos ido abriendo poco a poco dependiendo el volumen de casos y las normas que el hospital nos está dejando hacer. Tenemos mucho control por parte del Estado. Entonces, no es solo que los hospitales puedan abrir cuando ellos quieran, sino que el Estado está muy arriba y supervisando los casos que estamos realizando. Entonces, esperemos un poco para mi plática, para que miren más o menos cómo nosotros dividimos la fase 1 y la fase 2 de la cirugía electiva y de emergencias en Nueva York, sobre todo en mi hospital. Gracias, Diego. Amigo Gustavo, yo sé que en Brasil
La situación es un poco diferente a Estados Unidos y se parece a México. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Activa tu micrófono, doctor Carvalho. Amigo, Brasil es como Estados Unidos, no es un país. Son muchos países dentro de un país. Entonces, hay estados del norte de Brasil que hubo una verdadera desgracia, como en Pará, donde no habían camas para los pacientes y un grupo de voluntarios trató casi 400 personas en su casa, llevando oxígeno y todo. Y lo mejor es que los pacientes que fueron tratados en su casa salieron mejor que los de hospital. La mortalidad fue un cuarto menor, los que se trataron en su casa, do que los comparables con los hospitales. Y también hay estados como Minas Gerais que casi no tiene tantos casos. Es como si fuera Australia o Costa Rica. Y Pernambuco, nuestro estado, es el segundo peor de todo el país en mortalidad. Porque acá nosotros, a nivel institucional, no estamos autorizados a hacer tratamiento precoz del COVID, como en Nueva York. No se acepta el tratamiento precoz con hidroxicloroquina, con acitromicina, con las drogas antivirales, exactamente como en Nueva York. Nosotros no podemos tratar institucional, pero en pacientes privados sí puede. Entonces la mortalidad en pacientes privados es en torno de 2.5%, y en pacientes institucionales como 20%. Entonces, hay cambios muy grandes acá en Brasil. Pero en líneas generales, Recife, el pico de la ola ya se pasó desde abril. Entonces, estamos con muchos pocos casos, los hospitales están se abriendo, pero el problema es que muchos de los hospitales están muy vacíos. Están vacíos de COVID, vacíos de cirugías, y las personas tienen mucho miedo de operarse porque muchos pacientes cuando fueron operados en la época del COVID se contaminaron y se murieron. Un simple hueso quebrado, el paciente se contaminaba de COVID y moría en el hospital. Fue malísimo el mes de marzo y abril. Pero ahorita está más tranquilo y ya estamos empezando las cirugías selectivas. Y tengo un par de diapositivas después que voy a explicar cómo estamos haciendo. Buenísimo. Y para terminar, ¿cuál es tu opinión, Héctor, o cuál es la situación que han visto ustedes en el Hospital Central Militar? Sí, gracias, Eduardo, antes que nada por la invitación a este primer webinar. Muchas felicidades por esta iniciativa y sé que como todo lo que emprendes va a tener éxito garantizado. Gracias, como saben, en México pues, tenemos diversos temas de salud. Ahorita prácticamente con todas las alianzas y estrategias que se han hecho, pues tenemos la medicina privada, la medicina institucional. Muchos de los hospitales privados se han mantenido como hospitales no COVID, han podido seguir trabajando de manera, no al 100%, pero sí haciendo cirugías al menos de urgencia. El problema con los hospitales del sector salud es que nos hemos dedicado a resolver las urgencias y la cirugía electiva está prácticamente eliminada porque además de los espacios tenemos el problema del recurso humano, ¿no? Todo el recurso humano está dedicado a atender a los pacientes COVID. Entonces, además del riesgo de contagio, de la falta de espacio, pues es la falta de recurso humano que no tenemos. Nosotros todavía no libramos, todavía no pensamos en el rebrote porque todavía no salimos del brote inicial. Y con la reapertura que está teniendo esta semana al pasar a semáforo naranja, pues esperamos que en los siguientes 15 días se incrementen los casos nuevamente, lo cual nos va a retardar en empezar los programas de cirugía electiva. Pues sí, esa es nuestra realidad. Y bueno, les agradezco sus comentarios a este respecto.